Así que ese es uno de los elementos centrales. Segundo, les dijimos que no puede haber un recorte y un despido adicional, que todo ese apoyo tiene que ser para recuperar la economía ecuatoriana y no para seguir precarizando nuestra situación como ciudadanos. Ya no más familias desamparadas. Ellos a veces piensan que es cuestión de cuadrar una hojita Excel cuando lo que estamos hablando son de millones de familias ecuatorianas. Así que les pusimos también los puntos sobre las IES al respecto de ese tema. Y finalmente, nosotros propusimos que tenemos que tener un plan de recuperación económica que genere empleo, trabajo y crecimiento económico. Que si es que ellos quieren que el Ecuador en el futuro repague esa deuda al FMI, tiene que ser sobre la base de una economía que crezca. No puede ser simplemente que quieran seguirnos expoliando, quitando la riqueza nacional para luego decir, bueno, páguenme la deuda. No vamos a poder pagar la deuda si vamos a estar muertos. Entonces eso yo creo que caló muy bien, hay mucha claridad sobre nuestra posición. El FMI se mostró suficientemente abierto, pero claro, todavía le quedan 8 meses y pico de gestión a este gobierno que obviamente tiene como prioridad rendir cuentas a los banqueros, a sus amigos privilegiados y demás. Así que sí vamos a enfrentar una situación difícil a partir del 24 de mayo. Pero miren, este mensaje nuestro, esa carta fue tan importante que primero hemos recibido ya el apoyo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, para trabajar juntos, Ecuador y Argentina, en las renegociaciones y conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Así que eso ya está en marcha. Y segundo, que el propio directorio ejecutivo del FMI está diciendo, hay comentarios válidos por parte de quien lidera las encuestas en el Ecuador, el candidato Arauz, y vamos a reconsiderar el plan acordado con el gobierno de Moreno. Así que desde ya estamos incidiendo, Marco Antonio, para que la población ecuatoriana no se vea aún más precarizada, no se vea aún más abusada en el contexto tan grave como es la pandemia. Otro organismo internacional muy importante, sin lugar a dudas, es el Banco Mundial. Hace poco hubo la elección y por primera vez en la historia llega un representante de los Estados Unidos, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, cuando el representante debía corresponder a América Latina. ¿Cómo miras tú esta circunstancia? Porque se dará una especie de tema geopolítico dentro del BID para favorecer o no a ciertas naciones que están o no alineadas a su propuesta ideológica. Espero equivocarme, pero un poco eso es lo que en este momento se está analizando. Mira qué increíble esta situación que estamos viviendo, ¿no? Por primera vez en la historia nombran a un estadounidense como presidente del BID. Y aunque este dato no se sepa mucho, por tradición también, el vicepresidente del BID también tiene que ser estadounidense. Así que nos marca una situación de vulnerabilidad para toda nuestra región latinoamericana. Hay también voces que dicen que Richard Martínez va a ir a trabajar al BID, digamos que el voto de Ecuador para Estados Unidos es para que Richard Martínez vaya a trabajar al BID, lo cual nos demuestra de a qué intereses se estaban defendiendo, ¿no? Si estabas buscando un puestito en un organismo internacional o si es que estaba velando por los intereses del pueblo ecuatoriano. Nosotros lo tendremos clarísimo desde el primer día. Nosotros vamos a defender los intereses del pueblo ecuatoriano, de la economía ecuatoriana, del Estado ecuatoriano en toda negociación internacional. Y para ello tenemos una serie de alianzas en la región y el mundo que el país las conoce y que en América Latina va a través de una hermandad con nuestros hermanos latinoamericanos, especialmente líderes de una talla mundial que participan en el G20, como es el compañero Alberto Fernández, como es el compañero Andrés Manuel López Obrador. Así que es de ese eje al cual nosotros aspiramos adherirnos y poder tener suficiente fuerza regional, como lo tuvimos con el expresidente Rafael Correa, para impulsar la integración regional y podernos pararnos firmes ante cualquier pretensión de abusos sobre nuestra región. Justamente en este sentido, Rafael Correa lideró UNASUR, CELAC y otras entidades regionales que le dieron mucho peso y valor a América Latina, a Sudamérica también. ¿Cómo recomponer al espectro regional para que favorezca los intereses de los pueblos, de las mayorías
y no como que está sucediendo ahora. Mira, nosotros afortunadamente en ese aspecto tenemos absoluta claridad, tenemos una gran experiencia en el trabajo de la integración regional. En la época de mi servicio al país, también trabajamos muchísimo en la integración regional y conocemos todos los bemoles y los detalles de cómo lograr este proceso de hermandad latinoamericana. Vamos a trabajar sobre la base de objetivos que no sean dependientes del signo ideológico de quien gobierna los países. Te voy a dar un ejemplo, el caso de la salud. ¿Quién pudiera oponerse al hecho de que en un contexto de pandemia tengamos integración regional en materia de salud para realizar compras conjuntas de medicamentos, para realizar procesos de compartir conocimiento e investigación científica alrededor de los medicamentos, de la vacuna para la pandemia, alrededor de la gobernanza del sistema de salud, cómo mejor planificar nuestros recursos regionales para garantizar el derecho a la salud de la población de todo nuestro continente y así sucesivamente? Vamos a plantear elementos muy concretos que no haya ninguna razón por la cual, si alguien tiene un signo ideológico que no corresponda, pueda simplemente adherirse a estas iniciativas. Quiero preguntarte específicamente cuál es la relación que tendrás con China, líder mundial, junto con Estados Unidos, la principal potencia en el mundo, un país que siempre ha estado dándole la mano al Ecuador. En el terremoto del 2016 fue la primera nación en entregar ayuda, en la pandemia la primera nación en llegar con ayuda, con equipos, con recursos, etcétera. ¿Cómo será tu relación con China, país denostado por ciertos políticos y por el mismo gobierno, pero que finalmente tiene que estar ahí para recibir también sus recursos? Marco Antonio, nosotros somos amigos de todos los pueblos del mundo, de todos los pueblos del mundo. Nosotros seremos absolutamente respetuosos del derecho internacional. El principio de autodeterminación de los pueblos marcará nuestra relación de hermandad con el resto del planeta y específicamente con China. Por supuesto que buscaremos las mejores de las relaciones. Nosotros tenemos una alianza estratégica vigente con China desde aproximadamente el 2009 hasta la fecha, y ya son 11 años de alianza estratégica construida entre ambos países. Nosotros respetaremos esa alianza estratégica, buscaremos las mejores opciones para el Estado ecuatoriano, para la economía ecuatoriana, de sacar ventaja de la que ahora es una de las potencias, no solo económicas, sino tecnológicas, científicas, educativas, y buscar esa integración también entre nuestros pueblos para maximizar esa relación. 3 puntos más, Andrés. El primero tiene que ver con las encuestas. Hace pocas horas se difundió una encuesta de una empresa internacional, una empresa brasilera, en donde prácticamente te ubica como ganador en la primera vuelta. Después de pocas horas sale otra encuesta de Sedatos que dice lo contrario, una encuesta flash, que pues entendemos las circunstancias de esa, todavía habría que verificarla. Sin embargo, casi todas las encuestas, por qué no decirla, todas las encuestas te ubican en el primer lugar, unas incluso te dan como ganador en la primera vuelta. ¿Cómo asumes esto? ¿Tú crees que la situación ya cuando comience la campaña será beneficiosa, será mejor? ¿Cómo inicia el panorama con una encuesta de esa naturaleza? Mira, nosotros realmente no estamos ahorita tan guiados por las encuestas, excepto en el hecho de que si es que las encuestas nos ubican en primer lugar, nos preocupa de que el Consejo Nacional Electoral quiera tomar una decisión que afecte los derechos de los ciudadanos, que tienen el derecho de votar por quienes ellos quieren votar, y excluirlos de la papeleta para que solo quede un candidato es realmente preocupante. Nosotros creemos que en la papeleta deben estar todos los candidatos, que refleje la enorme diversidad que tiene nuestro lindo país, y que eso también se refleje en la papeleta y que los ciudadanos puedan votar. Nosotros estamos en contra de la proscripción electoral. Ahora, tú mencionas esta serie de encuestas que han salido en los últimos días, etcétera. Yo no conozco a las empresas que han sacado estos datos, pero me parece que es un indicador clave no de nuestro rol como personas, sino de lo que siente el pueblo ecuatoriano, que es esta necesidad de superar esta situación de desesperanza, de angustia, del codazo, de la mala onda, y volver a tener oportunidades económicas, volver a tener dignidad. Afortunadamente creo que están viendo ahí una señal no solo de renovación
política de unas caras que le ofrecen al país muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, no estar peleándose entre políticos, sino salir básicamente a defender los derechos de los ciudadanos, volverles a dar oportunidades económicas, y eso creo que es lo que reflejan las encuestas. Mal podría yo comentar sobre una u otra empresa, más aún si no han oficializado su publicación en sus páginas web y empiezan a divulgarse esto por medio de redes, ¿no? Especie de guerra en redes sociales. Andrés, en el tema sanitario, un poco avanzando ya a la conclusión, en el tema sanitario estamos hablando, perdón, de un país que tiene cifras oficiales 11.000 muertos, más de 120.000 contagios, pero tiene 30.000 muertos en exceso. También, que es un dato escalofriante lo que ha sucedido en el país. Primero, tu reacción sobre cómo ha llevado adelante la gestión del gobierno en la crisis sanitaria, y segundo, qué salida tenemos en cuanto al tema de la vacuna, que es algo que todavía no se habla en el país y que es tan necesario porque están listas la vacuna rusa, china, norteamericana, europea, etcétera. ¿Y cuándo llegarán y cómo podemos los ecuatorianos tener acceso a ella? Mira, la cifra escalofriante es la de exceso de mortalidad, que está ya en 36.000. Es un dato gravísimo, es el dato más certero porque es el que proviene del registro civil. Y si es que haces una regla de 3, nos indica que los contagios están superados siquiera por unas 30 veces más del dato oficial que nos dice el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Así que realmente la situación de la pandemia ha sido un desastre total en el Ecuador. La gestión en el manejo de la pandemia también lo ha sido, especialmente en los primeros meses, en donde se privilegió mandar la plata afuera en vez de atender a las familias ecuatorianas. Y hay gente que dice, no, pero es que la pandemia no es culpa del gobierno. Yo a esas personas les quiero mandar un mensaje muy concreto. Si es que las personas, especialmente trabajadores autónomos que viven del día a día, hubiesen recibido un aporte económico para solventar la necesidad de que se queden en sus casas las primeras 2, 3, 4 semanas de la situación crítica de la pandemia, no estuviésemos en la situación que estamos ahora. Ahí no hubo una gestión planificada del gobierno alrededor de la pandemia, y ese es el tipo de políticas públicas que nosotros sí sabemos manejar, porque somos estudiosos de la planificación, sabemos implementar rápidamente las políticas públicas, especialmente en un contexto de emergencia sanitaria. La situación es realmente dura para las familias ecuatorianas, aparte de la dimensión sanitaria, donde todos hemos perdido a seres queridos, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Ahora estamos en una situación de desesperanza económica, y eso es lo que mejor sabemos hacer, y vamos a poder brindar soluciones concretas alrededor de una seguridad social universal emergente, para luego inmediatamente pasar a lo que llamamos la recuperación del futuro, retomar la senda de desarrollo, de inversión pública, de obras, de oportunidades, generación de empleo para toda la población. Andrés, en esta parte final, ¿cuál fue tu primera reacción cuando el presidente Correa te propuso ser candidato presidencial? ¿Cuáles fueron tus... Antonio, discúlpame, se me pasó comentar sobre la vacuna, porque creo que es sí, importante adelante. para los ecuatorianos. Claro que sí. Mira, la vacuna de Rusia ya está siendo distribuida en México a partir de noviembre de este año. Es decir, otros países de la región ya se han movido para que la vacuna pueda estar disponible en sus países. Argentina ya tiene la licencia de producción de la vacuna de la Universidad de Oxford para que pueda ser producida para toda América Latina, y también México tiene ya los derechos de distribución de la misma en la región. Mira qué ventaja que se genera para nosotros. Con los países que el gobierno de Moreno se ha enemistado, ha construido relaciones lamentablemente tristes, ahora estos gobiernos van obviamente a apoyar a un gobierno progresista en atender a la población. Es más, fue uno de los temas que ya hemos hablado con el gobierno de México, con el gobierno de Argentina, obviamente de forma preliminar, sin comprometerles a ellos por lo pronto, pero como dicen en la coloquialidad ecuatoriana, ¿no es cierto? Ya está hablado. Ya está hablado, Marco Antonio, eso es una gran noticia para nosotros, y más bien se contrasta con el hecho de que hasta hace pocos
días el gobierno actual del Ecuador ni siquiera había pagado sus obligaciones de la Organización Panamericana de la Salud, con lo cual le tachan al Ecuador de la lista de países receptores de la vacuna. Y yo no puedo creer cómo esto no ha sido un escándalo nacional e internacional, porque prefirieron pagar la deuda a Wall Street, a Luxemburgo, y no hicieron el pago de su cuotita a la Organización Panamericana de la Salud. Así que eso me duele mucho porque ya están jugando literalmente con la vida de las familias ecuatorianas. Y ese tipo de cosas son las que jamás vamos a permitir. Vamos a impulsar para que la vacuna esté pronto disponible para los ciudadanos ecuatorianos. Entonces habrá un importante eje Ecuador-Argentina. México, tú además viviste los últimos años en México, tienes muchas relaciones allá, entiendo de todo nivel. México es un país fundamental para la región. Absolutamente, sí. Antes de venir acá, inclusive, ya tuvimos unas primeras aproximaciones semioficiales y por eso te digo, ya está hablado. Estamos muy activos en la relación con nuestros hermanos mexicanos y creemos que hay una sintonía plena en los objetivos que queremos lograr, tanto a nivel nacional de cada uno de nuestros países, como en los aspectos de la integración regional. Me preguntaba En sobre esta parte final, Rafael. exactamente, ¿cuál fue tu primera reacción cuando el presidente Correa te dijo, quiero que seas el candidato a la presidencia de la República? Entiendo, fue, no sé si una llamada por Skype, telefónica, no sé cómo fue, o personalmente. Coméntanos un poco ese detalle que sería importante conocer. Mira, el Ecuador sabe que estamos viviendo unos momentos extremadamente duros. Y yo desde hace años he venido realizando una observación del desenvolvimiento económico de nuestro país. Conformamos un espacio junto con algunos compañeros del Observatorio de la Dolarización, en donde nosotros no solo revisábamos las cifras macro, sino cada norma, cada detalle, cada artículo que iba sacando este gobierno, evaluándolo y proponiendo siempre alternativas. Así que ese es el contexto en el cual se propone, ¿no es cierto?, por parte de los compañeros y especialmente del compañero Rafael Correa, ¿no es cierto?, un doctor en economía también, la propuesta de que asuma este reto, ¿no? Lo tomo como eso, como un enorme desafío, en el contexto en el cual se encuentra nuestro país. Tranquilamente podíamos haber seguido en el ámbito académico, en el ámbito de la veeduría social, pero yo creo que ahorita nosotros debemos enfrentarnos a este desafío enorme para poder garantizar condiciones mínimas de dignidad para las familias ecuatorianas. Y ¿Cuáles fueron tus primeras palabras? Chuta, me fregué, qué bueno. Y ahora... No, mira, las primeras reacciones fueron obviamente de sorpresa, pero inmediatamente de asumir el desafío. No lo esperabas. No, para nada, no hubo duda de mi parte y yo creo que ha sido toda una vida preparándome en el servicio público con esa convicción de servicio que uno tiene de décadas y también de formación académica, ¿no? Evidentemente eso no es suficiente tampoco, Marco Antonio, porque en situaciones como las nuestras en América Latina, en Ecuador, no es suficiente con tener conocimientos. Hay que tener clara voluntad política y respaldo contundente de la ciudadanía ecuatoriana para tomar las decisiones que tenemos que tomar, que las sabemos cuáles son, y aunque afecten a unos determinados bolsillos y unos pocos privilegiados, van a ser favorables para la mayoría de la población. ¿Cuál será el rol de Rafael Correa, el líder indiscutido de la Revolución Ciudadana y de la transformación del Ecuador en los últimos 10 años? Mira, la Constitución de la República del Ecuador es clarísima. Las decisiones las toma el presidente de la República, el presidente seré yo, pero Rafael Correa evidentemente será uno de mis principales asesores. ¿Quién no quisiera contar con un cuadrazo como Rafael Correa, un doctor en economía, con experiencia en gestión pública, con haber transformado este país totalmente aspirando a un proyecto de desarrollo, de buen vivir, que sembró a este país de obras, que conoce bien la región, la integración regional y que además ha sido un aporte clarísimo en la transformación de millones de vidas de las familias ecuatorianas? Ese va a ser evidentemente un aporte enorme a nuestra gestión de gobierno. El rol de Carlos Rabascal.
Carlos Rabascal es un excelente compañero, es un comunicador, es un empresario, es guayaquileño y su rol va a ser fundamentalmente el desarrollo productivo con equidad territorial. Ese es el reto más importante que tiene Carlos en su gestión. Lo hemos conversado ya desde hace un tiempo. Él se va a encargar del desarrollo productivo, la economía popular y solidaria, la mediana y pequeña empresa, la industrialización, la gran empresa, la reinversión de esos capitales que están afuera para que se conviertan en oportunidades de desarrollo productivo y de generación de empleo y trabajo para las familias ecuatorianas. Así que Carlos tiene esa como su misión fundamental, está ya empezando a trabajar en ello, ha venido ya realizando un trabajo en esa dirección y será un excelente aporte a nuestro gran equipo de gobierno. Tu reflexión final, Andrés, respecto a los jóvenes. ¿Qué les dices a los jóvenes que serán un motor fundamental en esta campaña? Muchos de ellos van a votar por primera vez. Hay un rol fundamental para los jóvenes en el Ecuador de hoy. A los jóvenes, yo les quiero decir que nosotros no trabajamos para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y eso tiene que ver con la juventud, con la educación, con la formación. Nuestra prioridad va a estar en la niñez ecuatoriana, Marco Antonio. Tenemos que trabajar muchísimo en lo que se llama la educación inicial, el desarrollo infantil, ¿no es cierto? Por cada esfuerzo que hagamos en los primeros años de vida, nos ahorramos luego esfuerzo económico ya cuando la población está en edad adulta. Así que nuestro enfoque va a ser en la niñez, en la adolescencia, en la juventud ecuatoriana, generando oportunidades masivas de carácter educativo, con becas, con intercambios estudiantiles, con turismo ecológico y comunitario alrededor del Ecuador vinculado al proceso educativo y luego adelante, obviamente, en las oportunidades de empleo, de oportunidades económicas para la juventud, que ahorita, mira un dato, Marco Antonio, la mitad de la población joven de entre 16 y 24 años no tiene ninguna esperanza en el futuro del Ecuador. Eso es gravísimo. Podríamos estar enfrentándonos a lo que se denomina sociológicamente una generación perdida. Nosotros no vamos a aceptar eso, no vamos a tener una generación perdida en el Ecuador, vamos a darle masificación de oportunidades educativas y masificación de oportunidades económicas. Y si el Estado tiene que asumir un rol protagónico para ello, pues lo vamos a asumir, junto con la economía de los cuidados, con la economía del cuidado de la naturaleza, con la economía de la creatividad, de la innovación, la cultura, y también con la economía popular y solidaria para poder llegar a todos los espacios de nuestro bello Ecuador. Muchas gracias, Andrés, por recibir a Confirmado.net, por este importante diálogo. Espero que en las próximas semanas sigamos teniendo más diálogos para ir puntualizando aspectos relevantes de tu propuesta electoral en esta durísima campaña que se avecina. Muy amable, gracias por atendernos. Muchas gracias, Marco Antonio, y esperamos que esta sea efectivamente una campaña limpia, que todos podamos participar y que cuando participemos sea con el mayor nivel de respeto e intercambio de propuestas. Muchas gracias. Gracias.